Hola, soy Joaquín Seguí, soy diseñador gráfico y calígrafo. Ahora les voy a enseñar cómo hacer un cálamo. Para hacer un cálamo necesitamos la caña, es lo más importante. Tiene que ser una caña de carrizo o una caña de cañaveral. No pueden usar algo así como bambú, etcétera, porque son demasiado resistentes. Necesitamos un cúter para cortarlo y vamos a necesitar una lata de refresco. Finalmente, una lija bastante fina para afinar algunos detallitos cuando ya terminemos de hacer nuestro cálamo. El primer paso para construir un cálamo va a ser sacarle punta a la caña con un cúter. Tomar el pedazo de caña e ir cortando con el cúter aquí arriba hasta ir sacándole una punta más o menos parecida a esta. Una vez que lleguen a este paso, más o menos cerca de la punta, lo que vamos a hacer es dejar de cortar desde aquí atrás y vamos a empezar a cortar desde más cerca, de tal manera de ir a matar, digamos, toda la curvatura de la caña. Algo similar a esto. El paso siguiente es cortar desde la parte de atrás para dejarlo chato, no siguiendo la curvatura, siempre recto, para dejarlo chato de este lado y chato de este lado. El siguiente paso es cómo hacer un reservorio. Para hacer el reservorio van a necesitar cortar un pedacito de lata de refresco. Lo tienen que cortar siguiendo la circunferencia del cilindro. Para poder ubicarlo vamos a hacer dos hendiduras en la caña. Lo que les recomiendo es que primero pongan la navaja de un lado y del otro para que queden parejas y se corten a la misma altura. Una vez que tienen más o menos un pequeño corte, vamos a meter la navaja ya con el corte marcado y vamos a ir un poquito más hacia adentro. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Bien, ahora vamos a probar que la lata entre bien allí. Ahora lo que necesitamos es doblar la lata para que haga presión en la punta y pueda guardar la tinta. Uy, me quedó perfecto. El último paso para dejar listo nuestro cálamo es lijarle la punta para que quede pareja y bien chata, entonces puede hacer contacto completo sobre la hoja de papel. Ahora vamos a probar cómo funciona nuestro cálamo ya terminado, haciendo un par de letras. Les voy a explicar más o menos cómo cargarlo usando un pincel. Entonces lo que podemos hacer es tener a la mano nuestro cálamo y nuestro pincel y mojar el pincel en la tinta y ponerle la tinta dentro. Una vez que lo tengamos cargado, ya lo podemos utilizar. Lo pueden usar de un lado o del otro, es lo mismo. Y ahí tienen un cálamo que ya funciona como una pluma normal. Esta es la herramienta perfecta para trazar el alfabeto uncial. Entonces los invito a que tomen mi curso y aprendan todas las bases que necesitan para afrontar cualquier alfabeto de caligrafía y se adentren en el alfabeto uncial.